Dios le bendiga. La palabra de Dios del día de hoy está en Lucas, capítulo 7, versículo 11. Aconteció después que iba Jesús llegando a la ciudad que le llaman Naín, e iban con él muchos de sus discípulos, y una gran multitud de personas le seguían. Y parado frente a la puerta de la ciudad, venía un grupo de personas cargando a un muerto, a un joven que se había muerto. Y al lado del muerto estaba su madre, que estaba llorando mucho porque era viuda, se le había muerto su esposo, y ese era el único hijo que ella tenía. Se había quedado sola, estaba muy triste. Jesús la vio y se compadeció de ella. Jesús la tocó a la madre y le dijo: no llores. Dice la palabra de Dios que Jesús se acercó a la caja del muerto y lo tocó, y los que lo estaban cargando lo pusieron en el suelo, y Jesús le dijo al que se había muerto: joven, a ti te digo, levántate. Dice la palabra de Dios que el joven se incorporó, o sea, se paró y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Dicen que muchos de la multitud tuvieron miedo y otros adoraban a Dios y decían: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Podemos ver que Jesús, con la voz, con su autoridad, los muertos le oían. No sabemos si ese joven, no dice la palabra de Dios, que si se había muerto el mismo día o se había muerto un día antes. Pero sí podemos ver que en los tiempos anteriores de los profetas, el profeta Elías, que fue uno de los profetas que más hizo, podemos ver que él fue a visitar una viuda, y cuando estaba en la casa de la viuda se murió el hijo de la viuda, y la palabra de Dios dice que Elías se le tuvo que acotar 3 veces encima al muerto para que el caliente de su cuerpo le pasara y para darle respiración boca a boca, y le clamaba al Señor para que el alma del joven volviera al joven. Podemos ver también que el profeta Eliseo, también un joven, se murió y él tuvo que acotarse 3 veces arriba del cuerpo del joven para que el caliente de su cuerpo le diera al que se había muerto y para darle respiración boca a boca, y le clamaba al Señor para que el alma del joven volviera al joven. Pero aquí podemos ver que Jesús, con su palabra de autoridad, le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y el joven se incorporó de una vez, el que había muerto. Si nos vamos al pasaje de Lázaro, donde Lázaro tenía 4 días que ya lo habían enterrado, y Jesús llegó y se paró frente de la tumba y le voció: Lázaro, sal fuera, a una persona que se había muerto hace 4 días. Y el muerto salió caminando. La autoridad de Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Nadie llega al Padre si no es por mí, dice la palabra de Dios. Jesús es el camino, es porque hay otro camino. El camino de la verdad, el que quiere llegar a la vida eterna, tiene que venir por el camino de Jesús. Hay otro camino que es el camino que lleva a la perdición. La verdad, porque hay una mentira. Satanás es padre de toda la mentira. Padre de toda mentira. Jesús es el camino, la verdad y es la vida. ¿Por qué la vida? Porque existe una muerte. Y Jesús es el dador de vida. Donde Jesús llega, los muertos recuperan la vida.
Los ciegos recuperan la vista. Los que están atados se liberan. Todos los enfermos, cuando Jesús llegaba y estaba en un sitio, se lo traían para que Jesús los sanara a todos. Hasta aquí con la palabra de hoy. Hasta aquí me trajo la palabra de Dios del día de hoy, esperando que sea de bendiciones para todos ustedes. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga.